Después, igualmente, yo prefiero después hacer alguna prueba directamente en la MetaTrader para ver en el real cómo se puede hacer esta técnica. Hola Luis. Sí, vamos a ver qué preguntas hay. Bueno, pregunta sobre un tema de traducción o Galan, ¿qué significa impostar? Impostar, un error mío. Impostar quiere decir poner, por ejemplo, cuando yo abro la MetaTrader y pongo en vez de 14 periodos, 20 periodos. Eh, o sea, poner los valores. Eh, Ok. no sé si se entiende. Pido disculpas, pero Sí, hace no, no mucho te tiempo que no preocupes. hablo español, por eso. Y también pregunta Ogalan, poner el stop al precio, ¿qué significa y qué significa que el trade esté en ganancia? Eh, Poner stop al precio significa que si yo, por ejemplo, cuando yo, en este caso, yo acá sube el precio, no explota la noticia, me sube, veo que está subiendo, 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 y yo digo, bueno, en este momento acá yo me excedo de la banda de Bollinger 20-25 pips. Entonces yo me señalé acá 1.3796. Este es el precio, 1.3796, el precio en que yo vendo. En el momento que el precio baja y, por ejemplo, me llega a ser la mitad, obviamente si desde la punta, la banda superior de Bollinger al precio que yo vendí había unos 20-25 pips, quiere decir que a la mitad me encuentro con 10, 15 pips, 10, 12 pips. Entonces, si yo cuando me toca, o sea, el precio baja nuevamente a la banda, me toca la banda, yo puedo poner el stop loss o al precio, que es el precio que yo vendí. Entonces, si el mercado me vuelve a subir, me sube con todo, me explota, se me cierra al precio, o sea, cero. Yo no arriesgué nada, porque yo hice una operación, estaba ganando, cambió el mercado, me subió con todo, pero no perdí nada. O sea, no tuve riesgo, ¿ok? O si no, en este caso, por ejemplo, me sube, me baja a la banda de Bollinger, cuando me toca la banda de Bollinger, en vez de ponerlo al precio, lo pongo a la mitad. Y me aseguro una ganancia de 10, 12 pips. Seguro. Si después me cambia el mercado y en vez de bajar el precio me continúa a subir, yo me agarro la mitad de la ganancia. ¿Mm? Eso para hacer, o sea, son de las opciones para que cada uno pueda utilizar el sistema como mejor le parezca, ¿no? Si yo quiero arriesgar, dejo la posición abierta y como en este caso me hago 100 pips. Pero ¿quién me asegura de que el mercado va a ir para el otro lado? ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hago? Yo sé que lo que estoy seguro de lo que va a pasar, que va a tocar la banda, en este caso, la banda superior, que baja. Yo me aseguro estos 20 pips. Si no quiero arriesgar nada, apenas está bajando y me hace los 20 pips, yo cierro la operación, punto. No me estoy a complicar la vida para nada. Cuando, si yo quiero arriesgar, me la siento de arriesgar porque veo que tengo otras señales, porque, repito, que no podemos tratar solamente con esta técnica. Esta técnica nos sirve para la volatilidad, en momentos de volatilidad, sobre todo esto se da cuando hay noticias, pero también fuera de la noticia, si pasa algo que explota un precio, porque no sé, hay un soporte, una resistencia que toca ahí desde hace años y la supera y rompe el precio. Y bueno, donde hay esta volatilidad, el precio vuelve siempre con esta técnica a, a tocar la banda que tiene que estar impostada en 20,2, ¿no? O sea que tiene que estar puesta en esos valores. Después lo vemos en la MetaTrader eso.
Poner el stop al precio quiere decir yo me aseguro de no perder. Obviamente, si hay volatilidad y yo lo que hago es querer asegurarme una ganancia y me pongo el stop muy cerca del precio como se está moviendo, por ejemplo acá, yo vendo acá, el precio baja, 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 y yo acá me pongo directamente el stop loss, ¿no? Donde está la banda superior y me aseguro los 20 pips, nadie me asegura de que acá la vela continúa a subir y me estopa, quiere decir, me cierra la operación, me da esos 20 pips de ganancia y después que subió 4 o 5 pips, me baja de nuevo. Entonces yo pongo el stop loss muy cerca, habiendo volatilidad, muy probablemente me va a cerrar la operación. Entonces el stop siempre lo tengo que al mínimo dejarle unos 10, 15 pips como para que el precio se mueva. ¿Ok? Después, una cosa que yo también siempre hago, por ejemplo, cuando pongo el stop loss, trato de ponerlo manualmente con la máquina, le escribo el precio y no de cerrarlo con el clic. Porque cuando cerramos con el clic, mayormente pasa que, quiero decir, con el mouse, ¿no? Directamente, muchas veces nos pasa que cuando hay una noticia, el mouse no, la MetaTrader no responde así rápido. ¿Mm? Nosotros cerramos la operación y a lo mejor la orden de cerrar llega 1 o 2 segundos después, y a veces más. Entonces, lo que era una ganancia se puede traducir en una pérdida. Entonces, yo siempre prefiero ponerlo en forma manual. Lo pongo en la máquina, que después, bueno, lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a ver. Pregunta OPFX máximo, ¿qué tanto debe cambiar el spread para que valga la pena entrar? Por ejemplo, en el euro dólar con un spread normal de 1.2, 1.5 pips. Sí, mayormente sí, menos de 2 el euro dólar. Ahí, bueno, cada uno tiene que ver, evaluar el broker que uno tiene, ¿no? Porque hay algunos brokers que, digamos, son más listos que otros y cambian, entonces uno tiene que hacer una buena elección de broker. Yo trabajo con dos brokers, no digo qué brokers son, obviamente, porque no hago publicidad a nadie. Pero uno tiene que evaluar y ver el precio. Si el spread es alto, después, bueno, si yo tengo la posibilidad de pagar, de ganarme, como en este caso, 100 pips, no me importa nada de tener que pagar un spread alto. Todo va en el caso particular, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hola? ¿Hola, Luis? ¿Hola? Si me quieren hacer alguna pregunta. Hola, hola. ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, hola, Luis. Daniel, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Es que tiene tengo un pequeño problema de audio. Ok, ok. Ok, te hago la siguiente pregunta. Sí. Pregunta Marcos R. ¿Opera sobre todo euro y dólar? Sí, sí. Esta técnica es sobre todo cuando yo hablo de 20, 25 pips de excedencia, sirve para cualquier cambio, pero sobre todo para el euro dólar. Quiero decir, si uno quiere empezar a probar con esta técnica, primero de todo, eh, aconsejo de hacerlo en una demo, cuenta demostración y no
en una cuenta real, porque hay que agarrar un poco la mano. Eh, y después, bueno, ver el cambio y la volatilidad. Yo una cosa que, por ejemplo, observo mucho, si por ejemplo que me preguntó del euro dólar, yo cuando lo hago en euro dólar me abro otra pantalla con el cable, ¿no? Con el euro esterlina, porque por un tema de ver dentro de la correlación si eventualmente, porque digo, siempre esto funciona en más de un 90%, pero si eventualmente me fuera mal, puedo jugarme la correlación, porque siempre hay un desfasaje, ¿no? Dentro de la correlación, un precio, una moneda, un cambio sigue al otro. Entonces, si yo veo que el euro dólar me subió mucho y el cable se mantuvo todavía un poco bajo y empieza a subir, lo que puedo hacer es comprar cable eventualmente y tratar de salir de la operación sin perder, ¿no? Porque veo el momento en que me pasa en positivo, cuando uno me está subiendo y me está haciendo perder y el otro me está haciendo ganar, el momento en que las dos cuentas me dan cero, puedo cerrar estas operaciones y no, trato de no perder nada, obviamente, ¿no? Pero para eso se tiene que también saber el tema de las correlaciones, que es un tema aparte y que necesitaría un webinar para explicarlo. ¿Otra Siguiente pregunta? pregunta. Sí. Pregunta Sergi, ¿qué porcentaje de riesgo respecto al capital asumes? Mira, yo como dije al inicio, el trading es psicológico. A veces, como el mercado cambia y no es siempre el mismo, también nosotros escribí, no somos siempre los mismos, ¿no? A veces uno quiere arriesgar un poco más porque uno ve más señales, porque, repito, no me baso solamente en esto, porque yo mientras veo, yo utilizo diversas computadoras, ¿no? Y mientras veo en una computadora solamente la técnica de alto riesgo a media hora, en otra computadora estoy viendo qué es lo que me pasa en 4 horas con medias móviles, las figuras que me está formando. Entonces yo a veces digo, bueno, acá yo arriesgo y me quiero poner, pero yo no compro más o no opero con más de medio lote, hablando de un capital, usando un capital más elevado, ¿no? Eh, no sé, todo va, uno tiene, sobre todo, tiene que saber proteger su capital. Esto es una cosa, yo lo que no aconsejo a ninguno, sobre todo a los que recién empiezan, que esto lo tengan claro, que siempre tienen que mirar el calendario, no abrir muchas posiciones a la vez, sobre todo al inicio, trabajar con microlotes y de uno a la vez para aprender a tratar. Esto es importante y asumir el riesgo de que si la cosa va mal, no sea un daño. ¿eh? O a veces pasa que uno dice, bueno, ayer tuve un día que me fue muy, muy bien, entonces hoy me siento para arriesgar al menos la mitad de lo que gané ayer. Entonces no me importa. Pero el tema del porcentaje que uno puede arriesgar y del capital yo lo dejo a criterio de cada uno porque nadie mejor que cada uno sabe el capital que tiene, lo que puede hacer, los conocimientos, porque acá sobre todo se trata del conocimiento, de lo que nosotros pudimos estudiar. ¿eh? Para eso aconsejo estudiar, me gustaron mucho los videos que vos preparaste, lo que tenemos en el forum, y después obviamente hay libros muy técnicos como el de Murphy o el que yo mencioné antes, el de Elder. Aprender y aprender varias técnicas. Ninguno se puede poner a tratar con una o dos técnicas o solamente comprar porque el precio sube o vender porque el precio baja. Esto es muy importante. Cada uno tiene que ver porque es muy importante tener los nervios de acero, sobre todo con las noticias.
porque tenemos que ver que cuando yo vendo y el mercado está subiendo, tenemos que tener el nervio de acero. Si el corazón empieza a batir demasiado fuerte, tengo que empezarme a preocupar. Si empiezo a transpirar, quiere decir que quizás eh, compré demasiado o vendí demasiado. ¿Mm? O sea, tengo que empezar siempre de un paso a la vez, haciendo, probando. Siempre yo aconsejo, una vez que uno empieza a tratar y que uno aprende las cosas básicas del trader, las reglas del trader, uno tiene que empezar a probar en una cuenta real, poniendo un capital, pero arriesgando muy poco al inicio, ¿no? Hasta que uno aprende y después sabe lo que tiene que hacer. Pero nunca pensar de porque al inicio a uno le fue bien, que se las sabe todas, y empezar a hacer un montón de operaciones y fuerte, no sé, comprar un lote, dos, porque la cosa segura es que esta persona primero o después va a perder todo. ¿Eh? Entonces, la prudencia sobre todo, trabajar mucho la parte psicológica. eh, yo siempre digo que es muy importante aprender a tradar y para aprender a tradar es importante tradar con una cuenta real. Obviamente hay un tiempo necesario en una cuenta de demostración para aprender las cosas necesarias para tradar, ¿no? Sobre todo para saber manejar la MetaTrader y poner cada cosa en su lugar. Eh, pero yo esto lo vi, o sea, hay gente que aprende a tradar con una cuenta de demostración, cuando pasa a la cuenta real, después le va mal. ¿Por qué le va mal? Porque la parte emotiva en la cuenta de demostración no existe. Entonces, cuando pasamos a la cuenta real, nos encontramos de que el corazón bate más fuerte y se empieza a transpirar, ¿no? O sea, es otra cosa. Y en el trading, yo estoy de acuerdo con Alex Elder, es una cosa más psicológica que técnica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta. Es posible que se hayan perdido algunas preguntas. Si no hago alguna, por favor, la volvéis a redactar. Dice, pero solamente si no la leo, no las dupliquéis ahora, por favor. Dice Pablo Piñeda, Daniel, ¿cuánto tiempo llevas utilizando este sistema y en qué divisas ves mejor resultado? Yo hace tiempo que estoy, digamos, hablamos de algunos años que estoy estudiando el tema del trading y tradando. eh, y esta es una técnica comprobada en años, en cuentas reales. ¿En qué cambios? Como dije antes, en cualquier cambio o en futures. Por ejemplo, es muy interesante, yo sobre todo el año pasado, el año pasado fue un año un poco aburrido por un tema de volatilidad, ¿no? El precio era demasiado, eh, se quedaba siempre ahí que no se movía. Y de repente hablaba Draghi y el precio explotaba de una punta a la otra. Y después a lo mejor volvía donde había salido. Eh, entonces, se puede utilizar en cualquier cambio, pero yo desde entonces, viendo que había este problema con los cambios, empecé a trabajar mucho con el DAX y donde, bueno, no hay spread, la volatilidad es muy alta, utilizando obviamente con otras metodologías. Que un método, por ejemplo, lo puse ya sobre el forum, en el forum, que algunos compañeros también me llevan algunas preguntas, que eventualmente algún día lo podemos llegar a ver también en un webinar, que es una técnica que aplico en DAX en 5 minutos. Pero bueno, esto es una técnica de volatilidad que se puede utilizar en cualquier cambio. ¿Otra pregunta? Pregunta Fernando López, ¿funciona también en time frame pequeños? No, no se les ocurra. El mínimo, y esto lo aclaré muy bien, el mínimo, el time frame es media hora y se tiene que hacer en la vida de la vela. Eh, si vemos que la vela sigue subiendo, termina la media hora y empieza la segunda vela,
no hacemos nada, pero nunca en un time frame menor. Mínimo media hora, si no lo podemos utilizar a una hora. Yo lo que a veces hago es, en otra computadora, yo utilizo la MetaTrader 4, y en otra computadora tengo la MetaTrader 5. Entonces, ¿qué hago? En la MetaTrader 5 me pongo el time frame a 2 horas. Entonces, evalúo el precio a media hora como mínimo y en el otro a 2 horas, pero nunca menos de media hora. ¿Otra pregunta? Pregunta Will C. Me imagino que no todas las noticias, que no son todas las noticias. ¿Tienes alguna lista de noticias que sean más volátiles? No, obviamente la pregunta es muy buena porque hay noticias que son muy importantes. Por ejemplo, cuando se cambia la tasa del cambio, ¿no? La tasa de interés. Son noticias muy importantes y hay otras que a veces vemos, por ejemplo, que se empieza a mover antes de que salga la noticia o que se entienda la noticia. ¿No? Porque a veces hay noticias que traen un poco de confusión, que no son así claras. Entonces, yo lo que trato de ver es, primero me analizo a la mañana cuando abro mi MetaTrader, hago como hacen cualquiera de ustedes, obviamente, abro el calendario, me trazo mis soportes, resistencia, veo lo que pasó a la noche, comparo con lo de ayer y, y empiezo a tratar y veo si el mercado me da esta señal, porque eso es una técnica de volatilidad, me da esta señal para entrar en el mercado y si estoy apoyado en otra técnica basada sobre medias móviles, sobre divergencias y otras cosas, cuanto más confirmas tengo, entro más en el mercado, ¿no? Obviamente siempre se tiene que ser prudente, sobre todo con lo que se arriesga. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta Max Hermida. Cuando las bandas se están pegando en un soporte o resistencia importante, ¿cómo puede ser en el euro el 1.3606 que se da ese tipo de condiciones explicadas? ¿Abres una posición en ese caso? Sí, ¿por qué? Porque si hay un soporte, una resistencia, estamos delante de un punto de swing. Y eso, el punto de swing significa que va a haber una volatilidad y que va a volver al precio. Obviamente, tengo que ver qué hay después, arriba, ¿no? Porque si veo que en 10 pips del precio y de este punto de swing hay una resistencia importante y que la rompe, o si es un doble techo. Quiero decir, yo cuando digo que utilizo un trading discrecional, es que yo estoy viendo un montón de cosas cuando veo la pantalla, no miro solamente el gráfico que yo pongo, ¿no? Sino que veo el gráfico en distintos time frames, como expliqué antes, en 2 horas, en media hora, pero también veo las medias móviles, veo qué pasa a 4 horas, veo cómo se mueven las correlaciones, veo otras cosas también, no solamente me fijo en esto. Pero obviamente sí, cuando hay un punto de swing es un punto importante que, como señalé antes, un punto pivote, por ejemplo, sea semanal o diario, o un soporte, resistencia, o si me está tocando una media de 100, una media 200. eh, Quiero decir, tengo que unirlas a otras técnicas y tengo que ver si me permite entrar o no. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Sí, bueno, hay varias preguntas. Igual para no alargarlo mucho, podemos intentar una cosa. Vamos, te voy a desafiar a intentar responderlas en un minuto cada una. Si alguna no Sí, se puede, pues las alargamos. ok, ok. ¿Te atreves? Sí, sí, porque también tenemos la otra técnica y Claro. no. Hoy después también hay un partido y no quiero. Muy bien, pues primera pregunta, pregunta Black Pit. ¿Esperas a que salga la noticia?
Sí, obvio. Sí, 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 sí. O Muy sea, bien. primero tiene que salir la noticia y cómo se mueve el precio dentro de la vela de media hora de esa noticia. La siguiente pregunta. Pregunta Joel Lastarria, pero ¿cómo sé el precio al que debo comprar o vender? ¿Solo si sube o baja más de 25 pip? ¿Eso Exacto, pasa siempre? exacto. Porque cuando, no, a veces pasa que el precio sube 10 pips y después baja porque no hay ninguna regla en el mercado. ¿Ok? O sea, nosotros no sabemos nunca lo que va a pasar en el mercado y dónde se va a mover el precio. El precio puede subir, puede bajar. Lo que demuestra esta técnica, que casi siempre, cuando excede el precio de más de 20-25 pips dentro de la vida de la vela, cuando toca el borde de la banda de Bollinger, ahí la podemos cerrar y asegurarnos unos 20-25 pips. Después puede pasar que obviamente que el precio siga subiendo. Por eso que yo les explicaba que cada uno tiene que utilizar su money management, ¿no? La siguiente pregunta. Muy bien, pregunta Christopher García. ¿Qué sucede si el mercado se va en una sola dirección? ¿Cómo harías en ese caso? ¿Y qué time frames utilizarías para los mayores o menores? Eso es lo que también dije antes. Por ejemplo, yo miro mucho las correlaciones. Si yo estoy en el euro dólar, puedo ver, por ejemplo, en el cable. Y si veo que el mercado pasaron, digamos, estas 25, porque cuando hay este exceso de volatilidad y el precio sube de más de 20-25 pips y yo vendo, yo estoy vendiendo contra el mercado, porque el precio sigue subiendo cuando yo vendo. Y yo tengo que tener pulmón, ¿no? Pero si veo que arriba había un doble techo, yo digo, bueno, igualmente acá toca el doble techo y baja, ¿no? Y veo que empieza a dispararse porque rompe este doble techo y no sé qué va a pasar porque se me salieron de todos los esquemas, yo entro en el cable para hacer una correlación y para bloquear esa operación, para no perder, para no cerrarla en pérdida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta Luis Antonio Aste. ¿Por qué no buscar un broker con spread fijo? Sí, eso cada uno tiene que ver. La elección del broker es personal y van muchas cosas, porque va, da una parte, la velocidad, el spread, el servicio, porque si me pasa algo y yo me quiero conectar con el broker y hacer una chat y que me resuelvan un problema administrativo, lo que sea, o sea, cuando hay un servicio bueno, el servicio comprende muchas cosas, no es solamente el spread, ¿no? Hay algunos que tienen menos spread en la operación intradía, pero después nos toca pagar muchos WAP. Entonces, si tenemos que dejar una operación abierta o pensamos dejar una operación abierta varios días, yo por eso, por ejemplo, tengo dos brokers, como dije antes, uno que me hace pagar un spread bajo y otro que me hace pagar un swap bajo. Entonces utilizo para las operaciones a long term el de swap bajo. Y para hacer scalping, porque esto porque vimos ahora el alto riesgo es una técnica de scalping, obviamente me conviene el que tiene el spread bajo y elegir las monedas, el cambio que tiene el spread bajo, ¿no? ¿Otra pregunta? Pregunta Neferfores. ¿Todos los días hay noticias fundamentales para los pares que trabajas? A veces hay noticias, por ejemplo, pueden ver, yo había puesto dos, por ejemplo, acá había puesto el calendario económico del Forum, después puse Investing, por ejemplo, que es uno muy bueno, y acá les hace ver la noticia, qué noticia, el nivel de importancia de la noticia, por ejemplo, esta es moderada, que estoy señalando, no sé si la ven, eh, y les muestra la previsión, entonces uno ve más o menos la importancia. A veces hay noticias que no son importantes.
Entonces uno tiene que ver la importancia, el impacto que tiene esa noticia. A veces no se trata de una noticia, pero se trata de una declaración del presidente del Banco de la Comunidad Europea que empieza a hablar y hace unas declaraciones eh, y a lo mejor no es una noticia de los bonos como vemos acá o algo en específico. Entonces, bueno, tenemos que ver la importancia que tiene cada una de las noticias y eso nos puede ayudar a ver, por ejemplo, la cosa más importante, ver una noticia que tiene estos tres toritos, ¿no? Entonces, esto nos señala de que tiene una alta volatilidad. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Pregunta Rafael Rollo, ¿para realizar la técnica hace falta poner las órdenes rápidamente o da tiempo en el time frame de poner las órdenes tranquilamente mientras vemos la evolución del precio? Yo lo que aconsejo, yo lo pongo manualmente cuando estoy viendo. Eh, abro abro directamente la operación y, y meto directamente en forma manual el precio, lo escribo el precio. Y a veces, por ejemplo, hablo para poner el stop loss, ¿no? Cuando pasa en gain, que es en ganancia, cuando tengo que meter el stop loss, lo meto en forma manual, porque utilizo mucho el clic, ¿no? Con el mouse, que vas cambiando el stop loss pero dentro de cuando hay volatilidad es muy riesgoso, entonces es mejor ponerlo en forma automática. ¿Eh? Escribo el precio, cuando me llega a ese precio se cierra o se entra o lo que sea. ¿Otra pregunta? Ok, pregunta Pablo Piñeda, ya que sueles operar con fundamentales en 30 minutos, ¿cuándo se dispara la vela? Cuando se dispara la vela, ¿se suele respetar el soporte de resistencia de una hora? No, porque si se respeta en una hora, quiere decir que hay dos velas de media. eh, mm, Hay dos velas de 30 minutos. Para eso lo que tendría que ver es analizarlo directamente en un time frame de una hora. ¿Mm? Lo puedo hacer mirando en un time frame de una hora, como había dicho antes, o 2 horas. Eso también es posible. Siguiente pregunta. Daniel, ¿me escuchas? Sí, 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 ok, ok. Ok, siguiente pregunta. Sí, sí, sí. Ok, Dime. pregunta Pedro, entras esperando la trampa, pero si no es trampa, ¿utilizas algún filtro? Por ejemplo, que se introduzca dentro del nivel relevante, o bien entras igualmente por estadística. No, yo entro directamente contra trend. O sea, cuando hay este exceso de 25 pips, yo vendo. El precio sale, está saliendo, está subiendo y yo vendo. Y obviamente yo no puedo saber el punto justo donde el precio empieza a bajar, porque no es que siempre va a 25 pips y baja en automático. Me puede subir a 30 pips o 35 pips. Por eso está el tema del money management. Yo a veces lo que hago es cuando el precio excede 25 pips y, por ejemplo, estoy seguro porque tengo indicaciones, otras indicaciones, por ejemplo, una importante divergencia en el MACD, digamos, ¿no? ¿Qué hago? Cuando me hace 35, 40 pips, o sea que estoy, digamos, unos 15 pips fuera, ¿no? Puedo abrir una segunda posición, ¿no? O sea, tengo ya una a 25 pips, cuando me hace 40, vendo una segunda posición. En este caso, ¿cómo lo gestiono? Cuando me llega al precio de la primera posición que vendo, o sea, me agarro la ganancia de la segunda posición y la primera posición me la cierro al precio, quiere decir el precio que la compré a cero o con una pequeña ganancia para no arriesgar tanto porque hubo mucha volatilidad
y si no me la siento o veo una indicación que no es muy segura, lo cierro. Si no, puedo poner el stop, un stop loss al precio y esperar que siga bajando el precio y que toque la banda superior de la banda de Bollinger, entonces me agarro la ganancia de la primera y de la segunda posición. Obviamente, para esto hace falta tener práctica, hace falta tener un muy buen money management, porque no es cuestión de abrir una, dos, tres posiciones y después el precio sigue subiendo y ¿qué hacemos? Entonces hay que agarrarla a esta técnica, hay que agarrarle la mano, hay que ser rápido, hay que pensar rápido y si de una cosa no estamos seguros, la mejor cosa nos quedamos mirando qué hace el gráfico, que así aprendemos para la próxima. ¿Otra pregunta? Muy bien, pregunta Black Pit, perdón, ¿cómo compatibilizas el deslizamiento del precio en momentos de la noticia con la colocación de tus órdenes? Deslizamiento del precio, quiere decir de que si el precio va a un precio importante, a un nivel importante, por ejemplo, redondo, no sé, me toca 1.36, 1.37. ¿Escuchas, Hola Daniel? Luis. Hola. Hola, 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 ¿me sentís? Vaya, es que parece que estoy teniendo algún Sí, sí, pequeño sí, problema hoy de audio. sí corta bastante, sí. Yo es que como me quedé sin audio, no os pude saber si estabas respondiendo a la No, pregunta. no, ¿Paso a no. la siguiente? No, si me puedes repetir la pregunta porque no entendí bien la pregunta. Ok, pregunta, ¿cómo compatibilizas el deslizamiento del precio en momentos de las noticias con la colocación de tus órdenes? ¿Cómo puedo poner de acuerdo, cómo se desliza el precio, cómo yo coloco mis órdenes? Me imagino que se refiere al slip page. Si no, si nos lo puede confirmar. Mientras nos confirma, pasamos a la siguiente pregunta. Ok, Ya ok, sí vamos ok. Sí, 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 terminándolas. sí. Sí, porque Pregunta tenemos la otra Jorge. técnica y no quisiera, porque después lo vemos también en una demostración, si llegamos en la MetaTrader, que es más práctico y se entiende mucho más. Pregunta Jorge Díaz, ¿es importante estar formado en fundamentales para operar las noticias? Eh, Obviamente, no puedo decir que estar formado sea una cosa que esté de más, ¿no? Cuanto más sepamos y más elementos tenemos en nuestras manos para trabajar, más instrumentos, mejor. Esto es obvio. Pero en este caso, la cosa importante es ver esta volatilidad, utilizar estas bandas de Bollinger, así como lo señalé, y ver también apoyarse en otra metodología, ¿no? Esa es la cosa importante. No es importante estudiar demasiado o saber, porque noticias, hay muchas noticias y no siempre puede, porque podemos estar a escuchar muchos analistas técnicos, leer mucho sobre las noticias, eh, pero como dije al inicio, todo esto sirve de poco al momento de operar en una cuenta real. La cuenta real, a mí lo que me importa es dónde va el precio y cerrar la operación en positivo. Entonces yo veo lo que hace el precio, la volatilidad que tiene y si soy más prudente, como por ejemplo voy a demostrar en la segunda técnica, porque esta es la técnica más riesgosa, se llama alto riesgo, es la más riesgosa. La otra es, yo no estoy tan seguro, me tomo 10 minutos, veo lo que hace el mercado y decido de entrar. ¿Otra pregunta? Pregunta si dice Brad Pitt que se refiere al slip page, en el deslizamiento. No. Sinceramente, sí, repetime Sí, la la pregunta pregunta de era nuevo. ¿cómo compatibilizas el deslizamiento, el slip page del precio en momentos de las noticias con la colocación de tus órdenes? No, yo lo que hago directamente, observo solamente en este caso la volatilidad.
Nada más. A mí lo que me importa es la volatilidad y que el precio vuelva a la banda de Bollinger. Y después me apoyo en otras metodologías porque en total yo opero con 17 metodologías en total y veo cómo combinarla con las otras metodologías y lo que me está diciendo el precio, nada más. Después no... ¿Otra pregunta? Ok, justo a raíz de esto pregunta José Ángel Álvarez, ¿valoras la noticia desde el punto de vista fundamental? No, nunca, nunca, nunca. Porque puede pasar de que sale una noticia que es positiva, por ejemplo, para el euro y después empieza a subir y en un momento te cambia. Y te cambia radicalmente y te va para el otro lado. Y después, como, por eso lo aclaré bien al inicio esto, nunca podemos saber lo que va a pasar y si nosotros esperamos a tener la noticia que nos llega a nosotros y nos dice que es positiva, ¿no? La interpretamos y entramos en el mercado, ya es tarde, porque nunca tenemos acceso a la noticia, nunca podemos escuchar en el momento real donde se da la noticia y no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, porque a veces puede pasar de que el mercado da una noticia y el que está tradando dice, a mí no me importa lo que está declarando Draghi, yo opero en modo contrario y todo el mercado va para el otro lado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dónde va el precio. Si la volatilidad me dice, hay este exceso y yo tengo que entrar acá, yo entro. Después si la noticia me dice que buena, mala, no es que yo particularmente no le hago caso. ¿Otra pregunta? Quedan dos ya y pasamos a lo siguiente. Sí, sí. Ogalan pregunta, ¿la orden de entrada es una operación de mercado o son operaciones pendientes? No, a la entrada se puede probar de las dos formas. El problema es que a veces en la orden pendiente, cuando hay un momento de las news, no siempre el mercado funciona. A veces pasa de que vos la ponés, la orden, que la cosa ideal es esa, ¿no? Es ponerlo. Ponerlo en el sentido cuando ya está el exceso. Pero no tenés tiempo, porque hasta que vos lo ponés, dentro de la volatilidad, a lo mejor se excedió los 20 pips, 25 pips, pero cuando vos lo inseriste, el orden pendiente, puede ser que a lo mejor ya te volvió atrás. Y a veces pasa de que la MetaTrader no te agarra, el broker no te agarra el orden. Vos pones el orden pendiente y no te lo agarra. Esto a veces pasa, no sé por qué, pero pasa. Entonces yo cuando entro, mayormente entro en forma manual, pero meto el stop loss como pendiente. O sea, lo pongo manual o el trailing stop, ¿no? A medida que va bajando, lo va haciendo en automático. Eso, bueno, lo gestiono de acuerdo al hambre o la ambición que tenga ese día, ¿no? Si quiero arriesgar o no quiero arriesgar, como si me la siento o no. ¿Otra pregunta? Muy bien, la última pregunta para esta tanda dice Curro, ¿cuáles son las señales anteriores que debes ver para operar de esta forma? Y las señales son muchas. Como les decía antes, yo pienso que un trader tiene que tener varias metodologías y tiene que saber conocer el mercado. Yo tengo que ver el tema de las correlaciones, tengo que ver en el cambio que estoy operando el punto pivote, tengo que ver, no sé, ver el tema de Fibonacci, la formación de las velas, si hay un doble techo, un doble suelo. No sé, hay tantas cosas. El mercado es rico de muchas cosas. No es que puedo mirar solamente una, porque el mercado es una profecía autoaberrante, ¿no? O sea, que se realiza porque todos creemos en eso. Entonces, hay gente que mira Fibonacci, otros que miran solamente soportes y resistencias, otros que miran las medias móviles. Entonces nosotros tenemos que utilizar distintos elementos
para ver qué nos están diciendo esos elementos. No sé, hago un ejemplo un poco, a lo mejor es un poco estúpido, pero un médico, por ejemplo, ¿no? Un médico estudia la anatomía de los cuerpos, ¿no? Y después estudia las enfermedades, la sintomatología, y ve, tiene que ver de cuando se presenta el paciente, si este paciente está fuerte o si está débil. De dónde lo entiende el médico? Lo entiende de un montón de cosas. Hace un análisis de sangre, la presión, no es que le hace preguntas, no es que solamente dice, bueno, le tomo la presión y esta persona está bien o está mal. O sea, hay que entender en un cambio que nosotros, perdonen el ejemplo, ¿no? Pero tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo el mercado, ¿no? Si nosotros no tenemos o una formación, ¿no? para operar en el mercado, o no estamos seguros de lo que va a pasar, o vemos que entramos un poco con miedo, la cosa mejor es no entrar. Al menos esa es mi opinión. ¿Otra pregunta? Eso es todo, Daniel, puedes continuar. Ok, ok, sí, porque si no va para